¿está bien? A ver si podemos avanzar con este tema. Disculpen de nuevo, pero bueno. Bueno, les decía, ¿será posible? Ya son y 35. Bueno, miren, les decía, tiene una característica Proudhon, una particularidad, que es algo que yo les decía que es algo que va a hacer notar un historiador del siglo XX, Perry Anderson, para lo que él llamó el marxismo occidental. Y es que la gran mayoría de los pensadores y dirigentes socialistas de esta época, mediados del siglo XIX, principios incluso del siglo XIX y los posteriores, eh, son en su gran mayoría personas de clase media o media alta. ¿Sí? Y Proudhon, nos dice Cole, es una persona de orígenes humildes. ¿Tá? Esta particularidad me parece que es importante destacarla. ¿Tá? Eh, y de hecho, fíjense que es una persona que no tiene formación académica, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, no es el único, hay, hay otros que también, Blanqui, por ejemplo, pienso. Pero, por ejemplo, si miramos los típicos oponentes de Proudhon, ¿no? La mayoría tiene formación incluso superior, ¿no? Bueno, es algo que no encontramos en Proudhon y Cole nos remarca este carácter autodidacta de su formación. Es para tener en cuenta. ¿Está bien? Y después, fíjense algo que también es llamativo, y lo digo porque en esta época no lo van a entender por qué. Eh, Fíjense que ya en la primera página, leo, abro comillas, su diosa era la libertad de los individuos, de los hombres como individuos para hacer lo que quisieran. Y con frecuencia da a entender que esta libertad no debe tener límites. ¿Esto a qué les hace acordar, gente? Ah, Acá hay un parentesco más que evidente con lo que podemos llamar el liberalismo, no sé si clásico, pero un liberalismo bien del siglo XIX, ¿no? Yo no sé si se acuerdan cuando vimos el concepto de libertad en John Stuart Mill y en Marx el año pasado, ¿no? Estas palabras de Cole sobre Proudhon, hablando de la libertad, tienen cierto aire de familia, dirían algunos, ¿no? Con lo que dice Mill. ¿Se acuerdan de esto? algo. ¿Tá? Y Nosotros no lo vimos al texto ese de Mil, profe, pero ¿me lo puedes pasar después? sí, está bien, sí, en la cursada a veces no llegamos a verlo. No, bueno, pero si me lo bueno, pasás yo los compañeros sí. lo agrego. Total. Está bien. ¿Y por qué quiero marcar esto? Porque no se olviden que muchos de estos movimientos, ¿no? Todos hijos, podemos decir, de la Ilustración en términos generales y de la Revolución Francesa, ¿tá? Tienen cierto parentesco, ¿tá? Vamos a ver más adelante que liberalismo, socialismo, anarquismo, ¿no? Son todos movimientos que podemos encontrar un germen, aunque sean algunos, podemos encontrarlos en la Revolución Francesa. ¿Está bien? Entonces, esta idea de libertad está muy presente en Proudhon, nos dice Cole. Y lo mismo podemos decir de lo que él dice, la justicia, que implica reciprocidad. ¿Tá? O sea, es justo cuando uno da algo y recibe el equivalente a cambio. Más adelante nos va a decir Cole que Proudhon adhiere a la teoría del valor trabajo, ¿no? Y está esta idea siempre.
La reciprocidad tiene que ser una reciprocidad de equivalentes, no asimétrica. ¿Está bien hasta acá? ¿Está? Sí. Bueno, y después nos dice Cole, y en esto está yo creo que muy bien explicado, porque contextualiza esta concepción que tiene Proudhon del Estado. ¿Qué nos dice el Estado? No consigue el Estado él. El Estado tiene un poder coercitivo sobre el pueblo. Él habla Bueno, de tiene que, libertad con respecto al Estado, que o sea, el Estado no tiene el poder de prohibirle algo a los individuos, a la sociedad. exactamente, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Si él tiene esta concepción de una libertad tan absoluta e individualista, hasta diría, no puede concebir, no es que no pueda concebir, no puede estar de acuerdo con la existencia de un Estado que está por encima de los individuos, ¿no? Y les imponga cosas. Nada puede coartar esas libertades, ¿no? Y como dice Carolina también, está esta idea de que el Estado está sobre la sociedad, ¿no? Y oprime a la sociedad como algo externo. ¿Se ve? Y esta es muy interesante porque Cole contextualiza esto y dice, esto no era una idea solamente de Proudhon, era una idea que flotaba en el ambiente en todas estas corrientes socialistas o de izquierda. ¿Tá? Y si ustedes recuerdan la definición que nosotros vimos muy escueta de Marx, de Marx y Engels en el manifiesto, ¿no? La definición que ellos dan de Estado, tienen que ver con esto. ¿Se ve? El Estado de clase, ¿no? Se sitúa por encima de la sociedad y la oprime, ¿no? Por eso también en Marx y Engels está la idea de el Estado tiene que desaparecer. Carlos, ¿querías decir algo? No, profe. ¿Está bien? Y así todo, Cole, y esto también es muy interesante, nos dice, bueno, está bien, es el rechazo del Estado, pero después, en algunos aspectos, acepta la existencia de algo que podemos llamar Estado, ¿no? Incluso cuando habla de la Asamblea Constituyente, como un poder que está incluso por encima del Estado y tiene que conformar y darle forma a ese Estado, ¿no? Pero como algo que está por encima del Estado. Bueno, Cole dice algo que vale para toda la obra de Proudhon. Y esto también es muy interesante. Vamos a ver hacia el final el balance que hace Cole, ¿no? Pero nos dice, sí, puede ser. Proudhon no se daba cuenta que había cierta incoherencia en algunos de sus postulados, ¿no? No era, en este sentido no era tan, a ver cómo decirlo, no tenía una teoría tan sistemática y coherente y sólida. ¿Se ve? En cambio, contrapone Cole, cuando uno ve la obra de Marx, es una roca, es difícil entrar y encontrar alguna contradicción, ¿no? Es una roca, pero firme. Bueno, en esto también se diferencia Proudhon de Marx. Dice, uno puede encontrar estas inconsistencias, estas contradicciones. ¿Tá? ¿Tá? Por eso a veces postula la existencia de un Estado o pseudo-Estado en algunas de sus obras.
ahí en las sociedades que él propone. ¿Está? ¿Hasta acá, gente? Bien. Claro. Claro, pues él marca esa idea, yo estaba pensando, pues, o sea, con el tema de una asociación de familias, o sea, para mantener un orden, o sea, digamos, para que no vaya contra la ley natural del ser humano de atentar contra la vida de otro. Me parece que por ahí ya plantea esa idea, o le estoy pifiando feo, si no. Ahí está hablando más bien de cuál es, si se quiere, la base, el núcleo de la sociedad. ¿Sabes? Él no ve la cuestión de la asociación, sobre todo esto lo podemos encontrar en algunos de los socialistas utópicos, en Saint-Simon, por ejemplo, nos dice Cole, ¿no? Y tampoco Sí. concibe la sociedad como lo puede concebir el marxismo, a partir de las clases sociales. ¿Se ve? No, para él lo que determina y lo que le da el núcleo, podríamos decir, de esa sociedad son las familias. ¿Tá? Familias incluso patriarcales, ¿tá? Y pensando, nos dice Cole, sobre todo en las familias campesinas, aldeanas, ¿no? Pero ya vamos a llegar a eso. Pero con respecto al Estado, lo que nos dice Cole es rechaza al Estado precisamente porque coarta, se sitúa por encima de la sociedad y la oprime, ¿no? Limita las libertades del individuo, del hombre. ¿Tá? Pero en otras obras da a entender que hay un Estado, ¿no? Un ente por encima de las personas. ¿Se ve? Y ahí es donde Cole nos dice, hay cierta contradicción. ¿Se ve? No sé si te referías a eso, Federico. Exactamente, pero forma parte de la naturaleza del Estado. ¿Se ve? Claro, ahí, bueno, después nos vamos a detener, porque, bueno, yo propongo esto, para no irnos por las ramas, no, propongo esto. Esto que plantea Carlos sobre la familia y esto, Federico, de la extinción, de la lucha y destrucción del Estado, háganme acordar que ahora más adelante lo vamos a retomar. ¿Está bien? Pero me gustaría avanzar en otros aspectos, sobre todo por el tiempo, que ahora me tiene un poco preocupado, pero vamos a detenernos a desmenuzar esos dos. Perdón, pero él en un momento habla de la ley como, o sea, figura superior al Estado y a todo en sí, a todas las instituciones en el Estado. Bueno, Sí, como el él, término. Cole nos dice, sí, es lo que tiene que ser lo permanente, ¿no? Como que eso es lo que tiene que, de alguna manera, servir para que la gente no haga cualquier cosa, Hola, profe. Es sirva como de la armonía revolución francesa, social. o sea, reglas claras, me parece, ¿no? Esa idea está. Para mantener la armonía social en términos de, a ver, que permita a la sociedad desenvolverse, Mm, ¿se ve? Y no que... como una idea de orden. Sí, Sí, pero sí, sí, algún sí. término le tenemos que poner, profesor, no le podemos poner un Por término. supuesto, por supuesto. No, estoy de ¿Viste? acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Está entonces esto, Sí, gente? sí, sí, sí. ¿Está? Fíjense que incluso tal es su postura de que no tiene que haber nada por encima de los individuos,
¿no? Y a lo sumo de las familias, que rechaza esta idea de asociación, ¿no? Propios de los, sobre todo de los socialistas utópicos, ¿no? Entonces, pero, y un poquito, no sé si vos apuntabas a eso, Federico, pero en algún momento nos dice, bueno, pero tiene que haber algo así como un Estado, ¿no? Incluso menciona un banco, ¿no? Ese banco que otorga créditos, significa de alguna manera un organismo que está por encima de los individuos, ¿no? Pero bueno, son estas contradicciones, nos dice Cole, que aparecen, ¿tá? Si bien el elemento más fuerte sigue siendo el rechazo, ¿no? a la existencia del Estado. ¿Tá? Sí, profe, yo me quedé Pero pensando que insisto, termino la idea, pero insisto, es un pensamiento, no es exclusivo del anarquismo. No es exclusivo del anarquismo. ¿Está? Bueno, sí, decime. No, que te decía que lo que vos decís que en verdad era el rechazo a una autoridad permanente. En definitiva, que como si algo si estaba hablando de la libertad y hay algo que también tiene que ver con la representación, el ser humano en la libertad se representa a sí mismo. Obviamente que cuando la autoridad o cualquier grupo de poder se quiere permanecer en el poder, entonces ya no cumple con los fines, digamos, que tienen que ver con la libertad individual. Y mi pregunta, bueno, eso te quería decir. Y con respecto a la propiedad privada, ¿qué ocurre entonces? Porque en cierta manera, si uno tiene acceso a la libertad privada, ¿qué ocurre con la misma? ¿Quién legisla si alguien me quiere quitar? ¿No? En el caso de Locke o de Hobbes, la idea de que uno delegaba el poder en el Estado, bueno, acá ¿qué ocurre? Alguien viene y me quiere quitar algo, ¿cómo yo me defiendo? O en definitiva esa libertad sirve también para que es una libertad muy autónoma, ¿no? Que aspira a una especie de, no sé, decir ética estaría mal, ¿no? Pero como una grandeza interior en cierta manera. Porque si yo no necesito a nadie que sea una autoridad permanente, me tendría que autogobernar a sí mismo. Bueno, ese alguien como autoridad permanente por encima de la sociedad puede tener diferentes formas, pero es el Estado. ¿Se ve? Es una de las características, si se quiere, del Estado, autoridad permanente que se instala sobre la sociedad, ¿no? Y con respecto al otro, es lo que mencionamos hace un rato. Por lo menos en Proudhon, eso que va a impedir que se desate lo que en términos de Hobbes era la guerra de todos contra todos, ¿no? Era la vigencia de la ley. ¿Se ve? Y acá uno puede decir, sí, pero ¿qué pasa si uno no la respeta? Bueno, lo que nos dice, no aparece la respuesta acá. O sea, está ausente eso. Y de alguna manera uno puede decir, esto yo lo quería dejar un poquito para el final, pero me aparece todo el tiempo. Ustedes habrán visto que Proudhon criticó, y es válido, a todas las corrientes cercanas, ¿no? Socialistas, incluso a los socialistas utópicos. ¿Por qué? Por la crítica que incluso Marx y Engels le hacían a los socialistas utópicos, que construían mundos de fantasía que no tenían nada que ver con la realidad. ¿Se ve? Ahora, uno puede pensar, ¿no?, que esta idea de que la ley por sí misma iba a garantizar cierta armonía social, si no hay algo de utopista en esto también. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Porque Sí, es como la autorregulación de las sociedades, ¿no? bueno, exactamente, es Porque postularlo tenía que ver el dejar hacer, ¿no? casi, De los liberales.
bueno, que pase lo que tenga que pasar, que suceda lo que tenga que suceder, y la observancia de la ley no la tiene nadie. Cole nos dice, bueno, todos sus postulados los saca de su propia experiencia, de su conocimiento como persona de origen humilde que conoce, ¿no? Pero uno está tentado a pensar, por lo menos a mí me pasa, si no hay mucho de utopismo también en todo esto. En este sentido me parece que Hobbes era más realista, ¿no? Locke mismo, cuando plantea casi, si no se establece el Estado, cualquier productor puede ir y entrar en guerra con otro productor y se entra en una guerra que no tiene fin. ¿Se acuerdan? Profe, pero suena casi infantil, porque digo, era una persona de clase baja, pero suena casi infantil este planteo de que la ley por sí misma es reguladora. No, Bueno, no más sé, allá no de- me animo a decir infantil. No, ¿Está bien? pero digo, es creer, tal como decís, en una utopía, ¿no? Es creer, bueno, la ley existe, todos la van a cumplir y vivimos en un mundo que nos agarramos de la mano y hacemos la ronda. Pero me parece que, claro, Bueno, en definitiva la respuesta es esa, ¿no? Lo que plantea es la existencia de esa ley, ¿no? Es lo que va a otorgar cierta armonía para que las sociedades se desenvuelvan, las familias se desenvuelvan. ¿Está? No sé si respondí tus dos preguntas o si quedó alguna duda. No, no, lo otro que me dejaba pensando, esta idea de que, bueno, también lo dice ahí el texto, ¿no? Si en definitiva es lo que es necesario no es abolir la desigualdad, sino la injusticia. De vuelta esta idea, ¿no? Porque, ¿qué pasa si... Bueno, es la reciprocidad de la que hablaba, ¿no? Ahí está. ¿No? Pero fíjense, no sé si tu término fue muy duro, Carolina, pero acá, fíjense, en la página 206, Cole dice, cito, en el extremo de la locura, decía intentar abolir la contradicción entre la aspiración egoísta de la familia y la solidaridad que naturalmente une a todas las familias de una sociedad normal. ¿Se ve? Bueno, hay una contradicción. ¿Se soluciona esto solo con una ley? Bueno, lo que decíamos antes, por lo menos me parece que hay cierto utopismo. Pero bueno, seguimos el argumento, seguimos las ideas y después cada uno está. Acá, gente. Sí, profe, sí. Hasta ahí llegué yo. No avancé más de ahí. Ahora lo escucho toda la clase ahora. Bueno, y bueno, miren que, bueno, en fin. ¿Alguna Me pasa otra? que no hay un texto, profe, no sabía que había subido un texto. Está bien, bueno, pero hay que mirar siempre. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta acá? Fíjense que es muy... yo lo que les decía al comienzo, un poquito... ustedes habrán visto que en la escena política argentina y mundial, les dirían algunos, porque esto es... Uno ve, por ejemplo, en Europa todavía existe esto, mismo en Estados Unidos. Esto de lo... Por ejemplo, el término libertario tradicionalmente fue un sinónimo del anarquismo, de anarquista, ¿no? Pero hoy se está usando como sinónimo de un liberal extremo. ¿Vieron? Sí. Sí, ¿Está? basta escuchar Yo creo que Bueno, pero pasa yo por les digo que en la raíz, ¿no? En la raíz de todos estos movimientos, podemos decir que hay cosas en común. La Ilustración, como les dije antes, la Revolución Francesa.
¿tá? Incluso si ustedes buscan, por ejemplo, el término en algunos diccionarios de filosofía, de filosofía, van a ver que se marca este parentesco, y estos son diccionarios viejos, marcan este parentesco entre anarquismo y liberalismo, aunque parezca increíble, ¿tá? Que parezca algo, ¿tá? Pero bueno, era para mencionarlo porque no me parece menor y no me parece casual algunas cosas. Pero bueno, gente, bueno, avanzamos entonces. ¿Tá? Bueno, ese silencio entiendo que sí. Ahora, Sí, profe. en algún momento nos dice Proudhon, y es inevitable, gente, no es que sea un capricho de Cole, este paralelismo y esta comparación y estos debates que se dan entre anarquismo y marxismo, entre Proudhon y Marx, ¿tá? Porque esto también forma parte, les diría, de la historia de la tradición socialista. ¿Está bien? ¿Qué nos dice Cole al respecto? Cuando compara a Marx con Proudhon, cuando habla sobre las críticas que Marx le hace a Proudhon, ¿qué dice Cole de todo esto? ¿Se acuerdan, no? Yo por lo que entendí era que esta idea de que Marx, al entender a Hegel, el tema de la dialéctica, que en definitiva, de que siempre la dialéctica, bueno, esta triple forma, ¿no? que tenía Hegel y que también entiende Marx, como que las contradicciones se superan. Y Proudhon, en verdad, las contradicciones y las oposiciones no es que las ve como algo, como imperfecciones, sino que en definitiva están hechas en la propia sociedad y como que sí acepta las contradicciones en ese sentido. Está muy bien, esto. No sé si el resto quiere agregar algo o... Igual me deja pensando, profe, igual compañero, perdón, que claro, porque es como raro, ¿no? Si vos no aceptás las contradicciones, a pesar de las clases, y las aceptás como tal, entonces, ¿qué pasa con aquel obrero, aquel trabajador que gana poco, digamos? Porque también está esta idea de la remuneración. A igual trabajo, igual remuneración. Eso me pareció importante. Pero también creo que hay una crítica también a los monopolios. Porque claro, hay personas que ganan demasiado, entonces el problema de quién es, del Estado, el problema es de la justicia, o aceptamos que hay un orden, digamos que hay algo que está establecido y esa contradicción está, entonces no hay que superarla. Es tal cual, porque en definitiva esta idea también de la herencia, ¿qué pasa con la herencia de las personas, las herencias que pasan a los hijos? Porque, bueno, no sé, a mí se me hizo ahí como una especie de, es raro, ¿viste? Proudhon, como que va, viene, como que no es, como que, no sé, es como contradictorio, pero entre de esa contradicción la acepta como tal, como parte del proceso, digamos, de la sociedad. En cambio, Marx no, la quiere superar. Igual ahí cuidado porque lo que dice Proudhon es el trabajador, a ver, el trabajador que está oprimido y explotado, bueno, eso lo condena, ¿no? Lo que pasa es que él, de nuevo, por eso digo esto del utopismo, ¿cuál es la solución? Que haya reciprocidad. Si el trabajador trabaja, que reciba a cambio, ¿no? Una remuneración o algo equivalente. Capaz no una remuneración, sino otra cosa, ¿no? Y en este sentido, por eso te digo cuidado, él dice, no todos tienen que cobrar lo mismo. El que trabaja mucho cobrará más, porque recibirá el equivalente a lo que trabajó. El que trabaja poco recibirá poco porque recibe el equivalente a lo que trabajó, que es poco, ¿no? Pero de nuevo, hay que implantar esta
reciprocidad, esta justicia. ¿Se entiende? El tema es cómo, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Y ahí es complicado porque fíjense que más adelante, en algún momento, nos dice algo así, Cole, en términos políticos, de acción política, el anarquismo de Proudhon es sumamente moderado. Sumamente moderado. Acá, no estamos lejos de un Blanqui. ¿Tá? Acá menciona Cole a Blanc, que era un socialista moderado, y así todo parece mucho más radical que Proudhon. O bueno, ni hablemos de, bueno, Marx y Engels, ¿no? Que hablan de una revolución violenta. Acá es diferente la idea. ¿Se ve? Pero está esta idea. Y con respecto a la cuestión de la contradicción, es, no sé si llamarlo, yo no sé si ustedes vieron algo de esto en filosofía, creo que en primer año tienen filosofía. Pero si leyeron, por ejemplo, a Heráclito, van a encontrar un tipo de contradicción, ¿no? Que mantiene cierto equilibrio entre opuestos, ¿no? En Hegel encontramos otra contradicción que tiene que ver con esto que se hablaba recién, ¿no? Opuestos que en un tercer momento se superan, ¿no? Con esta idea de contradicción o de superación en el sentido de rechazo, conservo, supero, ¿no? En cambio acá en Proudhon, claro, es otro tipo de idea de contradicción. ¿Se ve? La idea es encauzar esa contradicción, limitarla, ¿no? Pero no suprimirla o superarla. No sé si se entiende, o estoy hablando, no sé si esto lo vieron en algún lado antes, por eso también cuesta a veces este punto. Nosotros no. No, pero se entiende cuando uno hace la comparación con Marx, que al intentar superar esas contradicciones rompía todo. Y en este caso no, todo se mantendría. No entiendo la lógica del cambio. En este caso no. El cambio está dado por la instalación de esta justicia que implica reciprocidad. Creen la buena voluntad de las personas, me parece. Por eso yo comparto lo que dice Carolina, que es medio ingenua en ese aspecto. Bueno, el tema es que no hay cómo se pasa, ¿no?, de esta situación existente a esa situación, llamémosle, de justicia. ¿Se ve? Y ahí es donde hay cierto utopismo, creo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Pero el planteo se entiende, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, lo que pasa es que ¿No? por ahí él, entiendo yo, ¿no? Cole habla de que Proudhon cree en un mundo desordenado. Entonces por ahí nosotros, cuando empezamos a leerlo, no, o por lo menos lo que me pasa a mí, como que no entiendo a qué es lo que apunta. Vos, está bien, decís, hablas de la ley y la reciprocidad, pero como no me hago la película completa. Esto que hablabas de Marx, que no se le puede entrar por ningún lado porque te crea la película completa. Entonces digo, bueno, no se puede hacer la idea de lo que estaba planteando. Pero acá como que no es tan sencillo ver la película completa y esta transición de estamos acá y vamos para allá, tampoco se entiende. Por ahí me pasa a mí sola, se me dio corta, pero bueno, no sé, eso me pasó cuando leí el texto. Bueno, no sé el resto, si quiere No, a mí me pareció que hay una cosa que dice Cole en el texto que
ahí hace una comparación, ¿no? Dice que prácticamente Proudhon era más pluralista, mientras que Marx era un monista. A ver lo que dice él, no un pensador monolítico. Pero más adelante tira una idea, dice que en verdad este orden nuevo, o sea, si hablamos de la revolución, tiene que brotar naturalmente de las condiciones dominantes. Y ahí como esta crítica a los intelectuales, quizás por su propia condición, ¿no? El texto comienza diciendo de qué condición. Entonces, en definitiva, cuando uno trata de imponer la revolución desde lo intelectual, que sí, uno podría, creo que la crítica que le hace a Marx y a Engels y a varios socialistas, es que en verdad no nacían de la propia libertad del pueblo para poder luchar. Entonces, en verdad, él tira la palabra, dice la revolución, su palabra favorita, tiene que hacerle el pueblo mismo y no según los planes trazados por los proyectistas revolucionarios. Entonces, creo que también hay algo, digamos, o sea, creo que sí cree en la revolución, pero no la revolución que establecen los intelectuales, que no ven la realidad, digamos, porque no son ¿no? Como que no están como él, viste, que viene de una condición socioeconómica distinta. Está bien. Una revolución de las bases, no desde la punta de la pirámide. Por lo menos no como la estamos acostumbrados a pensarla, ¿no? Por un movimiento, un partido, una vanguardia. No, acá fíjense que sigue siendo consecuente Carolina con esta idea de que nada tiene que estar por encima, ¿no? De los individuos. Entonces, cualquier organización política con fines revolucionarios es rechazada. ¿Se ve? Y ahí puede ser cierto, Carolina, que falte una parte de la película. ¿Cómo se llega de acá a allá? ¿Tá? Y con respecto a lo que vos decías, que tiene que ver con lo que decía, yo tengo la idea de que es Julián, pero me parece Klaus y Claudio. Claudio. Ahí está. Julián. Sí, Bueno. ¿por qué te pusiste Klaus Andrés? ¿Qué sos? ¿Por qué es mi nombre de pila, loco? No me puedo llamar así. Se llama Claudio, flaco, Claudio. Igual el Bueno, profe con los nombres anda hoy, le falló todo, y hasta con los nombres anda fallando. A Claudio, ¿no? Con esto que decía, esta idea de que es un pensador pluralista, ¿no? Y que cree en una sociedad heterogénea, ¿no? O sea, con diferencias. ¿Se ve? Pero, y en esto te quería contestar, Carolina, esta idea de Cole, de que Proudhon es un pensador poco coherente a veces contradictorio, y que él concebía un mundo desordenado, tiene que ver con esta idea de que ese mismo desorden es lo que le da, si se quiere, la energía a los individuos para actuar y moverse. ¿Se ve? Y no que una instancia superior los oprima, los explote, Tiene que ver con eso, nos dice Cole. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Está? Fíjense que, aunque parezca raro, las asociaciones, las organizaciones, ¿no? Entre muchas personas que propone son muy limitadas y limitadas en el tiempo. Lo único válido sigue siendo la familia. Sí, entiendo yo que pensaba en sociedades pequeñas. Y esto tiene que ver con la crítica, esto que decís, Carolina, tiene que ver con la crítica que le hace Marx, ¿no? Que lo menciona Cole, pero si ustedes van al tercer apartado del manifiesto, le dedica también ahí Marx unas líneas a lo que él llama un socialismo pequeño burgués, ¿no? Porque Marx, ¿qué le dice? En realidad Proudhon está pensando más que en el obrero asalariado, está pensando en el pequeño productor, sea campesino o artesano. ¿Se ve?
Y al pequeño campesino no le gusta que el Estado vaya a cobrarle impuestos, que las exacciones, lo mismo al pequeño productor. Y Marx dice, bueno, el rechazo al Estado por parte de Proudhon tiene que ver con eso. ¿Se ve? ¿Tá? Pero bueno, insisto, si ustedes guardan ahí en el archivo de la computadora el manifiesto, fíjense que en el tercer apartado habla de varias corrientes socialistas y una es la de Proudhon. ¿Está? ¿Hasta acá alguna duda, alguna Sí, pregunta? lo primero que habla, ¿no? El socialismo feudal. O el socialismo pequeño burgués. Sí, fíjense cómo le da con un caño con este tema, ¿no? Incluso yo creo habérselos comentado en algún momento. Esta idea de que una crítica bien aguda tiene que ver con esto, ¿no? Concebir este socialismo como pequeño burgués, como típico de la pequeña burguesía. Claro. ¿No? Socialismo Y por eso, feudal, mezcla de jeremiadas y payasadas le puso. Hermoso. bueno, se daban duro los compañeros, pero fíjense incluso cómo, lo vamos a ver tal vez más adelante, cómo esto lo marca Osvaldo Bayer y lo marcan muchos historiadores. Ellos dicen, en países, pero bueno, para hablar del caso argentino, dicen, el anarquismo estuvo fuerte en la Argentina, mientras la clase obrera era una clase obrera de tipo artesanal, preindustrial casi, ¿no? Entonces, teníamos obreros panaderos, marmoleros, yeseros, gente que trabajaba en imprentas. Cuando la Argentina se empieza a industrializar con una industria más moderna, al estilo frigoríficos, el anarquismo poco a poco pierde presencia en la clase obrera, ¿no? Y tiene que ver con estas cosas también. ¿Se ve? ¿Por qué prende, por ejemplo, el anarquismo fuerte en España y en Italia? Y no en Inglaterra, en Alemania. Tiene que ver con esta base pequeña burguesa, dicen muchos. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Está? ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Profe, Sí, Ramón, consulta. decime. Había dos, ¿puede decir que haya habido dos tipos de corriente de anarquismo? Una directa y una que quería la toma del poder en forma directa y la otra era colectiva. Mira, Ramón, hay más de dos corrientes anarquistas, son muchas las corrientes que hay. Muchas. Esas que mencionás existen, pero hay un montón más. ¿Tá? Porque Solamente por... había leído algo suelto, en una lectura que no nos dio usted. Había leído que, por ejemplo, acá en la Argentina el anarquismo tuvo mucha repercusión, mucho éxito, principalmente por los inmigrantes que no tenían ningún tipo, inmigrantes que venían de Europa y que no tenían ningún tipo acá de derechos prácticamente que los favorecieran, y no eran escuchados y eran explotados. Entonces encontraban en el anarquismo, digamos, el apoyo para poder hacer frente al poder capitalista y poder hacer sus reclamos de mejoras de condiciones. Mientras que tenían una pequeña parte, digamos, de los obreros locales, el proletariado local, que, por ejemplo, que eran los únicos que tenían derecho al voto y no tenían, los anarquistas, quiero decir, los inmigrantes no lo tenían. Por eso es que llegaron a, como era tan grande la inmigración que había acá y tanta, y ocupaban prácticamente gran
parte de la masa obrera, que empezó a cubrir en todo, digamos, en todo lo que hacía el país, y el gobierno lanzó 2 leyes para prohibir el anarquismo y los empezó a perseguir y a exterminar a los dirigentes anarquistas, ¿puede ser? ¿Cuál es la pregunta, Ramón? Perdón, pero me perdí. Claro, no, porque usted hizo un comentario ahí que el anarquismo, ¿cómo era que lo dijo? Dijo algo de los anarquistas que habían perdido fuerza, no me acuerdo precisamente por qué, pero yo me acordaba que había Cuando leído empieza a la aparecer una creación de industria 2 más leyes, moderna. la ley de residencia y otra ley más, con la cual los empezaron a perseguir a los anarquistas. Sí, sí, igual se los perseguía de antes. Sí, sí, sí. Y no, yo dije que para muchos, incluido Bayer, cuando se empieza a instalar en el país, cuando empieza a surgir una industria de tipo más moderno, eso contribuyó, entre otras cosas, a que el anarquismo comenzara su declive. ¿Se ve? Así que bueno, no sé en base a eso qué me querías preguntar. Bueno, sí, claro, no, si precisamente era el declive del anarquismo, digamos, por el hecho en sí a que usted se refería, o por el exterminio que el gobierno dirigió hacia ellos, porque fue brutal digamos, digamos, el exterminio que utilizó. Era como si fueran digamos, un Yo gobierno de hablaría, facto. yo hablaría más de persecución que de exterminio. ¿Tá? Y después, ¿cuál es el motivo? Son muchos los motivos, pero los dos, tanto la represión como esto que yo comenté, contribuyeron a ese declive. ¿Está? ¿Está bien? Sí. Y con respecto a las corrientes, nosotros estamos sabiendo acá solo a Proudhon, ¿no? Pero con posterioridad va a haber un montón de corrientes anarquistas, ¿tá? De todo tipo. ¿Tá? De todo tipo. Vamos a ver, mirá, vos que tocaste el tema de la Argentina, solo para graficarlo, nosotros acá tuvimos un anarquismo que suele llamarse esta tendencia organizacionista, ¿no? Porque a diferencia de lo que plantea Proudhon, postulaban que el movimiento obrero, que la clase obrera se tenía que organizar, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes estudian el periodo, van a ver que hubo muchos sindicatos de carácter anarquista, muy fuertes, ¿no? Eran los organizacionistas. Mucho tiempo después, en la década del 20, podemos encontrar otro tipo de anarquistas en el país, que son los individualistas, ¿no? Que no creen en la organización, ¿no? En sindicatos, en diferentes tipos de organizaciones, sino que creen en la acción individual. Y ahí tenemos a Miguel Ángel Rosigna, el más conocido sea tal vez Severino Di Giovanni, Paulino Scarfó, ¿no? Es otra tendencia completamente distinta, pero también son anarquistas. ¿Tá? Y hay, bueno, muchas otras, de diferente tipo, pero bueno, ¿tá? Es solo para graficar que no existe un anarquismo. Tampoco existe un marxismo, se habrán dado cuenta. ¿Tá? Bueno, retomando el hilo, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿No? Entre estas
Fíjense que cosas que llaman la atención, ¿no? Y yo se los voy a mencionar así. No lo relacioné con los tópicos que estuvimos mencionando hasta ahora, pero de alguna manera a propósito para remarcar. Una cosa que creo que dijo Carolina antes, fíjense, la célula de la sociedad para Proudhon es la familia aldeana incluso, ¿no? O sea, campesina, patriarcal, o sea, gobernada por un hombre. Esto, si ustedes me lo preguntan hoy, si algún anarquista o simpatizante del anarquismo uno se lo comenta, sale espantado, porque esto parece más la postura de grupos católicos superortodoxos que la de un anarquista. Y sin embargo es un planteo de Proudhon, ¿no? Se ve, esto también remonta a una idea de cómo el anarquismo no es uno solo y cómo después también fue desarrollándose, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del marxismo, que plantea la familia tiene que desaparecer, ¿no? Y no habla del patriarcado, al contrario. ¿Se ve? ¿Está? Otra cosa también extraña que uno puede... esta contradicción que mencionamos antes, y solo la menciono, entre el rechazo y el combate contra el Estado, pero la aceptación de algunas formas de Estado, ¿no? Otra cosa rara. ¿Está? Otra, si ya avanzamos, ¿está? Un poquito más en el capítulo de Cole, fíjense cuando habla de los trabajadores, ¿no? ¿A quiénes se está refiriendo? Acá es clarito, Cole, ¿eh? ¿A quién se refiere Proudhon cuando habla de los trabajadores o los productores, para ser más? Y a los campesinos se está difiriendo, ¿no? Por ejemplo, los campesinos, o sea, campesinos en el sentido, ustedes saben que campesino es un término que abarca diferentes realidades, ¿no? No es lo mismo un jornalero que un pequeño propietario, ¿no? Que un arrendatario. Estamos hablando del campesino. Y al obrero asalariado también. Y en el caso del campo sería el jornalero, ¿no? El peón. Trabaja por un jornal, un salario, ¿no? Pero en este caso se está refiriendo al pequeño propietario, ¿no? El campesino con su parcela de tierra. ¿Se ve? A los campesinos, pequeños productores, pequeños propietarios. ¿A quiénes más se refiere? A los artesanos que eran maestros de pequeños talleres, a los comerciantes, en verdad a todos los que tuvieran algo de propiedad privada. Bueno, a los pequeños artesanos, ¿no? A los medianos o grandes artesanos como son los dueños de talleres, ¿no? Los maestros artesanos. Todos los que tienen una producción individual, digamos. Los comerciantes, ¿no? Sobre todo pequeños comerciantes, también a los obreros asalariados, ¿no? O sea, todo en la misma bolsa. ¿Tá? Y esto es una de las cosas que nos dice Cole, le criticaba a Marx, ¿no? No es lo mismo. ¿Se ve? Pero en la concepción de Proudhon tienen lugar todos estos diferentes sectores y de alguna manera, en este desorden, como dice Cole, también tiene su coherencia. ¿Se ve? Pero todos estos sectores son calificados como trabajadores. ¿Está? ¿Hasta acá?
¿Está? Sí, profe. Bueno. Sí, entiendo que Marx le hicieron una crítica sobre esto, ¿no? Pienso, porque está la pequeña burguesía y los trabajadores asalariados dentro del mismo grupo, que para Marx son antagónicos. Sí. Para Marx, al contrario, la pequeña burguesía solía tener un carácter muy reaccionario, ¿no? Pero diferenciaba bien este tema. Y acá lo vemos unido, ¿no? Sin distinciones, por lo menos. ¿Está? Y bueno, me parece que características que, y Cole nos dice de esta manera, uno tiene que aprender a ver convivir en Proudhon. ¿Está? Y en esto que nos dice Cole, en esta concepción de un mundo pluralista, desordenado, no necesariamente coherente, es que hay que entender todas estas, en definitiva sí, contradicciones, ¿no? Pero que tienen su lógica a su vez. ¿Se ve? ¿Está? Sorprenden algunas cosas, les digo, porque uno cuando... bueno, en algún momento Cole también dice, este discurso uno lo puede encontrar en, no me acuerdo cómo dice, fervientes católicos, reaccionarios, pero no, los encontramos en Proudhon, ¿no? De la familia, fíjense, familia, propiedad campesina, pequeña propiedad. Cole menciona a Dios, ¿no? Como que no niega la religión. Y habla de una familia patriarcal, o sea, desigualdad entre el hombre y la mujer. Todas cosas que son extrañas, por lo menos para nosotros, ¿no? Escuchar de un anarquista, pero se trata nada menos que de Proudhon. ¿Se ve? En fin, trato de transmitir lo que nos dice Cole, de que estas contradicciones, estas incoherencias, a veces desorden, tiene que ver con esta concepción pluralista y que de alguna manera tienen su lógica, ¿no? Como que estas contradicciones tienen que convivir, ¿no? Hay que atenuarlas a veces, encauzar las otras, pero que no tienen que desaparecer. ¿Está? Incluso nos dice Cole en un momento, ya hacia el final, una cosa que es, por supuesto, discutible, pero nos da la idea de lo que nos quiere decir Cole. Nos dice, sí, Marx criticó un montón a Proudhon y de manera demoledora, podemos decirlo. Pero en realidad no lo entendió, porque no entendió esta idea de que el mundo para Proudhon era desordenado, que las cosas no necesariamente tienen que superarse, ¿no? Y bueno, es la idea que nos quiere transmitir Cole. Hasta acá, gente. Sí, principalmente lo que respecta acá a Proudhon, consideraba prácticamente como que la familia era la célula de la sociedad, de acuerdo a lo que entiendo en el texto. Sí, acá hay un párrafo que dice, por ejemplo, en el pensamiento de Proudhon la clave no era la asociación, sino la familia. La sociedad que distinguía por completo del Estado o gobierno era en su concepción especialmente una agrupación de familias. Tenía fuerte sentido familiar del aldeano y consideraba a la familia como un grupo patriarcal. Bueno, o sea que la familia era, digamos, como la célula de toda esa sociedad. Sí. Así es, Ramón. Medio bohemio, ¿no? Me parece.
Y para mí tiene elementos Coherentes. No, yo diría coherentes con esta contradictorios. perspectiva, ¿no? Con esta perspectiva. Creo que lo que más rescato del capítulo de Cole es ponerlo en contexto, ¿no? Ponerlo en contexto y marcar marcar estas contradicciones, estas incoherencias, tratar de entenderlas, ¿no? De ahí a que uno esté de acuerdo, después es otra cosa. Pero bueno, tratemos de ver lo que nos quiere mira. transmitir Cole. Creo que no me cierra que ponga al mismo nivel un obrero asalariado con un pequeño productor que tiene una parcela de tierra o algún artesano que tenga un taller independiente, propio. No me cierra esa idea de un tipo que está asalariado, que vende su fuerza de trabajo, a un tipo que tiene su emprendimiento, por decirlo, por poner algún término. Que Bueno, tiene sí. las herramientas de trabajo. Claro, Exacto. que tiene Ah, los modos de producción, como dice Marx. sí, está claro. Carlos, yo comparto eso y otras cosas más. El tema de una sociedad futura con el patriarcado que, por ejemplo, Proudhon postula, inaceptable, no te lo digo hoy porque está en debate en la sociedad, desde antes, ¿eh? No, de hecho Cole dice que Proudhon habla de una mujer inferior, que Sí, debe quedar en la sí, sí. casa cocinando. Sí, bueno, por ayudando a eso, su una marido. concepción patriarcal, Yo creo que ¿no? esa es una característica de todos los pensadores, esa, buscan en algún punto. Salvo Marx, después, o sea, bueno, la sociedad en ese tiempo, me parece. Sigue siendo hegemónico hoy, ¿eh? Por más que se haya Sí, no, avanzado. pero, o sea, eso sí, obvio, hay sociedades como las árabes que se quedaron en el tiempo en ese aspecto, pero Sociedad aunque como la acá que vivimos nosotros, Charlie. Sí. sí, pero yo creo, sí, pero eso es una parte de la sociedad, no toda la sociedad. Hay gente que yo considero, No generalizo, pero digo, dentro de nuestra sociedad no, bueno, también hay pero una parte que piensa así. sí, hay una Yo parte no muy sé si, patriarcal, pero, o sea, hay yo no gente sé como si yo esa que considera parte no que es las la mujeres, mayoritaria, ¿eh? Sí, puede No sé si ser. esa parte no es la mayoritaria. No tan, pero me parece que tal Sí, vez por sea ahí la nosotros mayoritaria. estamos acá en la ciudad y vivimos una realidad diferente y cuando uno va al interior, la realidad es Sí, completamente claro, distinta. sí, seguramente, es más conservador al interior. sí, pero acá mismo en la ciudad les digo que también se encuentran. Hay que. También se ven estas situaciones de familia. Pero bueno, por mencionar un aspecto. Pero, insisto, más allá de lo que uno después piense, ¿no? Entender el planteo que hace Cole sobre Proudhon. ¿Está? Ver esta idea de que lo heterogéneo y lo contradictorio no debe ser visto como algo negativo, ¿no? Lo contradictorio en todo caso es cuestión de encauzarlo, de que no atenuarlo, dice en algún momento Cole, me parece, pero no anularlo, ¿no? Como que de ese mundo heterogéneo los individuos sacan no encuentro el término vigente, pero su energía, digámoslo así, ¿no? Su motor para accionar y para... Su bueno, forma de es vivir. el motor para seguir avanzando, produciendo y... bueno, yo les digo que sorprende, ¿no? Porque uno cuando uno cuando escucha hablar de anarquismo se le viene a la cabeza lo que dijo creo que Carolina, ¿no? Contra el Estado, contra las organizaciones políticas, ¿no? Y de alguna manera también Cole lo refleja eso.
hay un rechazo al Estado, aunque es contradictorio con otras posturas que él mismo tiene, y ya acá se puede ver, si bien no lo explicita mucho Cole, esta idea de un rechazo a que los trabajadores se organicen en partido o incluso en sindicatos, ¿no es cierto?, en el caso de Proudhon. Y cosa que lo va a alejar rápidamente de un Marx, de un Engels. No sé, ¿alguien quería decir algo? ¿O me pareció? Bueno. Miren, gente, creo que hemos visto el esqueleto del capítulo de nuevo. Los núcleos, los temáticos, así que nos plantea Cole, creo que están repasados. ¿Está bien? Y hablé, gente, más de lo que quería también, ¿no?